Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con Daniel Felipe Uribe Velázquez, egresado de nuestra facultad y quien hoy se desempeña en la Organización de Estados Americanos, u OEA, en el Departamento de Compras Internacionales. Daniel, qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, muy amable por invitarme a este espacio tan importante, Alirio. A ti por recibirnos y por todo lo que nos vas a compartir hoy de esas historias tan maravillosas de la universidad que tengo el gusto y el privilegio de decirlo, compartimos juntos Así desde es. primer semestre y hoy ver tu trayectoria a mí y a toda nuestra comunidad jurídica nos llena de mucha alegría. Muchas gracias. Empecemos contándonos esas historias de la facultad, del bloque 12, de la llegada de los primíparos y todo eso que veníamos conversando cuando estábamos preparando esta entrevista. Sí, sí, bueno, son muchos los buenos recuerdos. De hecho, no sé por qué razón uno recuerda mucho precisamente ese primer semestre de universidad. Para nosotros que venimos de un colegio de hombres como es los Alcázares en Medellín del Opus Dei, siempre hubo un cambio, obviamente, pues como les decía, de venir de un colegio solo de hombres a tener ya la oportunidad de estudiar con mujeres y demás. Entonces siempre fue un poquito ese cambio ahí que nos dio un poquito bueno, Sí, fue una sí, sí, novedad que como nosotros de poder, tuvimos, porque igual nosotros en el colegio de la UPB era lo mismo, estudiábamos claro, solo hombres y ya llegábamos a la universidad. Entonces esas primeras interacciones claro, claro, claro. con las compañeras mujeres siempre eran como Siempre es el difíciles de cambio, empezar sí, a así tomar es. la vaina. Y bueno, y ahí en esa parte, contanos qué recordás de profesores o de anécdotas. Claro que Aquí ya sí. hemos hablado con muchos invitados y yo personalmente, pues como presentador, lo admito que hacía parte de los que nos sentábamos a hacer el uy en las escaleritas de la facultad. ¿Qué más recuerdas? O también aquí hay otros que nos han recordado de la compañera que se demoraba media hora Claro, parqueando, claro, pues todas esas historias y ya luego hablaremos de claro, profesores, claro, materias y claro. qué te fue orientando a lo que vas, a lo que estás Bueno, haciendo hoy. no, ¿qué recuerdo? Pues bueno, las clases de 6, ¿cómo olvidarlas? Las clases de personas con Juan Luis Moreno, precisamente ese fue como nuestro abrebocas a la carrera, todos los días. Entonces siempre recuerdo las clases de 6. Recuerdo obviamente todos los compañeros que iniciaron con nosotros, éramos 3 salones en ese entonces, y cómo fue cambiando eso a medida que íbamos avanzando en la carrera. Personas de todas las latitudes de Colombia, tener esa oportunidad también tan bonita de poder conocer esas personas y gran parte del territorio a través de ellas, con las cuales incluso muchos de ellos compartieron y hasta ya en etapas profesionales posteriores también. Y bueno, no, ¿qué recuerdo propiamente? O sea, el chiste que creo que era Parra el que hacía de Senado Cámara Acción, Ese era bueno, ese era bueno. entre otras también que ya fueron otros profesores posteriores a los que conocimos, pero cómo olvidar al maestro de maestros Hernán Valencia, que precisamente me dijo en clase de romano: tú te pareces a Justiniano, yo tengo un busto de Justiniano en mi oficina. Cuando llegué el primer semestre también. Sí, Hernanius es sí, sí, un sí, 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 legendario y sí. ya ha pasado por acá también y fue una experiencia muy linda Sí, 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 cuando sí. grabamos con él. Ve, Daniel, hoy ves vos estás en esta parte internacional y qué chévere pues como te estás desempeñando y la transición que has ido haciendo de un cargo más legal a un cargo también ya que involucra una parte pues como de administración, pero antes de que empecemos a hablar de esa Ujú, trayectoria de carrera, hablarnos de esas materias que vos, por tu ascendiente y por haber tenido a tu padre ujú. abogado, te gustaban y cómo viste la transición a lo que está pasando hoy. ¿Tú te lo Sí. imaginabas así o no? Bueno, entre sí no. Te cuento que pues mi papá era especialista y de hecho profesor en la Universidad de Medellín de Derecho Constitucional.
Y dentro de las múltiples áreas que existen en el derecho, pues por alguna razón también, digamos, lo que heredaba de mi padre, pues me llamaba mucho la atención el tema de constitucional. El profesor que inicialmente nos dio esa clase fue el doctor Vallejo. Y bueno, por alguna razón también ya más adentrados en ese primer semestre de la universidad y demás, me di cuenta que si bien pues, el derecho constitucional es como el padre en la rama del derecho público, que es la que personalmente encuentro más afinidad, y posteriormente ya el tema de derecho administrativo, que es en lo que me especialicé bueno, en lo que después ya propiamente pues casi que hoy ejerzo. Em, pues sí, o sea, también tenía familiares que también daban clases de civil en otras universidades que se habían especializado en eso y me llamaba mucho la atención, pero antes de todo eso, antes de yo querer estudiar derecho y demás, siempre había un gusto por el tema como administrativo. Y de alguna manera, pues eso se traducía para mí en el derecho como el derecho comercial. Y mi ruta propiamente en la universidad fue eso. Yo me quise enfocar mucho cuando tuvimos ya la oportunidad de escoger esas materias, como encaminarnos hacia qué queríamos especializarnos, por así decirlo. Yo escogí la ruta comercial, entonces vi propiedad intelectual, vi seguros, instituciones financieras y como que todo eso, que era lo que me gustaba, no dejando muy de lejos, como te digo, al derecho constitucional, al derecho administrativo, pero que en ese momento fue mi enfoque y me gustaba mucho. Vi también sociedades con el doctor Sanín, que en paz descanse. Y bueno, la vida yo creo que le va marcando a uno también muchas veces ese camino. A mí propiamente la vida profesional me fue llevando en algo que yo denomino coherentemente a lo que soy hoy y a toda mi experiencia profesional, a toda mi experiencia académica, y es precisamente a compras públicas o compras gubernamentales. Qué interesante. Sí, sí. Pasando a esa parte, eh, contanos un poco de esa trayectoria, porque también me causaba mucha curiosidad, como lo dices. Es que hay veces que incluso fue el mismo azar el que te llevó a ese camino y fue ese camino el correcto, como dice el poeta, como que sin saber que lo estaba buscando, el camino me Sí, encontró también por ese azar, porque pues ya luego vamos a hablar cuándo es que das ese sí. cambio, que hace el salto a vivir pues a los Estados Unidos, pero inicialmente hablemos cómo fue esa trayectoria de Mm, carrera, tú te gradúas y cómo empiezas, porque pues la gente dirá, no, pues qué nota ese man, hoy viviendo hoy viviendo en Washington, trabajando en Sí, la sí, OEA y todo lo que está haciendo, pero pues para llegar ahí también hubo que haber así es, unos pasos importantes y como lo dijiste también, un azar que en su momento así te es. jugó en favor. Te cuento, mi primera experiencia laboral en Medellín fue con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, precisamente apoyando a todo el equipo de contratación, y yo de alguna manera muy romántica, por así decirlo, también pensaba en que uno tiene que hacer su trabajo como con un enfoque que no solo sea 100% profesional, sino que también haya como lo que llaman los americanos como un meaning, ¿cierto? Que tenga un Ujú. significado. Entonces, yo sé que eso puede sonar incluso hasta cliché romántico y demás, como te digo, pero era la labor de alimentar a la tropa que estaba en Antioquia y Chocó. Entonces era comprar todo lo que tenía que ver con alimentación, con el equipo propiamente que la tropa utilizaba para sus diferentes desplazamientos en Antioquia y Chocó. Entonces eran contratos masivos, era el manejo de proveedores y ese fue como el abrebocas propiamente a lo que ya después me llevó por recomendación en su momento de mi jefe, a Bogotá. Estuve muy poco tiempo en la agencia de logística, estuve aproximadamente unos 6 meses, de ahí el brinco a Bogotá, me fui a trabajar con el único batallón civil, que es el que se encarga de hacer todos los uniformes, botas y demás elementos de intendencia del ejército. Estuve con ellos allá propiamente manejando la parte de contratación, era el coordinador de contratación del batallón y era una experiencia también muy bonita porque era
tener obviamente todo ese tema castrense por un lado, pero por otro lado, el detrás de cámaras, por así decirlo, de esas personas que trabajan haciendo los uniformes propiamente para todos estos soldados, oficiales y suboficiales de las fuerzas militares. Entonces allá estuve un tiempo, aproveché para estudiar también, me especialicé, como lo dije ahora, en Derecho Administrativo en el externado y de ahí, por cosas de la vida, la que me había recomendado para ese cargo en Bogotá, me recomendó para otro cargo en Medellín, en la gobernación de Antioquia. Ya estuve trabajando en el despacho del gobernador, también manejando todo el tema de contratación. Después de eso pasé a la alcaldía de Medellín, estuve en la Secretaría de Seguridad, ahí estuve por varios años antes de dar y también apoyando todo el tema de contratación y de hecho muy enfocados en temas de seguridad, de seguridad de ciudad, de todo ese proyecto que venía desarrollándose desde principios, desde los 90 y se fue concretando poco a poco en las diferentes administraciones Mm, y municipales que pues también dieron su sí. fruto. Y bueno, ahí estuve manejando todo el tema de infraestructura, conociendo ese megamundo de la infraestructura a nivel de contratación y alcanzamos a hacer muchos proyectos importantes en la ciudad y de ahí ya por cuestiones familiares tomamos la decisión de venir a estudiar acá, a Estados Unidos. Ahí era lo que quería hacer un doble clic, como en esa última etapa, porque siempre está la duda de, bueno, y en qué momento empezaste a ser consciente, primero, del inglés? Porque pues claramente para todas estas oportunidades, y lo hemos hablado con otros invitados de este programa, el inglés es la puerta de entrada, digamos que básica, eh, porque pues la mayoría de la interacción se hace en inglés, a pesar de que haya parte del trabajo que ahora nos vas a contar Ujú, también, ujú. que pues por ser uno de los idiomas oficiales de la organización se Así hace en es. idioma español. Pero entonces esa parte, porque conectando los puntos, pues se fue llevando y te fue dando la vida muy orgánicamente, no solo que llegaras a la contratación pública, sino que permanecieras en ella primero a nivel local Ujú. y posteriormente, hoy mira cómo llegas a ella, pero ya a nivel internacional desde otro marco normativo. Así Entonces, es. antes de que pasáramos ahí, yo lo que fueron los estudios internacionales, la primera pregunta era, cuando en el programa vos viste las materias, digamos que ese Daniel con el que empezamos clase allá en el 2003 en la facultad, 2004, perdón, a inicios del Ujú, 2004, ujú. ¿te imaginaste que esas materias de derecho público iban a estar siempre tan presentes en tu vida, los administrativos, pues lo que veía uno con Pacho Gil, con Beatriz Sí, Estrada, con la doctora María Cristina, que nos explicó el sí, 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 funcionamiento, sí, pues, sí. del Estado y las instituciones, pues, del Estado? Sí, también es sí, y no, como todo en el derecho. Para mí era muy, muy, muy importante conocer siempre las estructuras. O Eh, para mí yo creo que de las cosas más fundamentales y precisamente ahora donde me encuentro, conocer las estructuras, es decir, todo el tema de funciones, roles claros, de actividades que desarrolla el uno, el otro, de responsabilidad, de conocer precisamente cuáles son las competencias, etcétera, etcétera, todo eso y a nivel tanto estatal como a nivel organizacional y demás. Entonces, a mí siempre eso me llamaba mucho la atención y de hecho también recuerdo que eso en algún momento ya en la especialización también lo profundicé, era todo ese tema. Entonces a mí como que me llamaba mucho la atención y casualmente me acordaba mucho, yo hice preparatorios en la universidad, ujú, entonces cuando estaba pues, estudiando para el preparatorio público, también había mucho de ese tema y me daba cuenta de lo mucho que me gustaba, o sea, como que me gustaba estudiar para eso, me gustaba saber y conocer de eso y recuerdo que todo eso tuvo repercusiones hasta hoy. Entonces, en efecto, había una conexión, hubo una conexión y siempre recordaba el alma mater, todas las enseñanzas de los profesores, de precisamente, yo sabía que era un mundo donde habían demasiadas
raíces. Entonces era cuestión de enfocarse, encontrar la de uno, como todo en la vida. Claro, claro. Y así fue, y así Claro, fue. y que también cuando hacemos estas entrevistas es una oportunidad muy linda también para uno darse cuenta, uno como entrevistador, cuando ustedes van contando que igual cuando aún tú no habías sido consciente de que tu paso era estudiar derecho, Ujú. por el desempeño de las Sí, sí. cosas que hacía el doctor Arlem, tu padre, Ujú. eh, digamos que ya tenías ese mensaje en el aire sin que fueras consciente de que lo ibas a aterrizar en el ejercicio profesional. Entonces, Así mira, es. qué bonito como también lo hemos hablado y con Ujú. otros invitados, que es como ese ambiente en el que uno lo va forjando, Sí. como el día de mañana, también hoy, que pues ambos ya tenemos 40 años, cómo va llevando pues a ese área de ejercicio, pero que lo hace uno, como tú dices, con propósito, con sentido, Sí, sí, sí. que se levanta contento pues a Sí, es hacer cierto. las labores que uno quiere hacer. Qué chévere. Volvamos al inglés. Ujú. Entonces, en la carrera, pues nosotros desafortunadamente no tuvimos Sí, sí. la oportunidad de ver materias en inglés y pues digamos que dentro de todo el pensum había muchos profesores de avanzada, mi profesor de argumentación, mi profesor de sociedades o los Ujú. profesores que asistían al doctor Sanin nos compartían mucho material en inglés, el profesor Camilo Uribe también compartía Ujú, mucho ujú. material en inglés, pero no era la constante que uno se Cierto, imaginara como, cierto, cierto, por lo cierto. menos en Medellín uno se imaginara hablando en inglés Sí, sí, sí. saliendo. Entonces, para ti, ¿cómo fue primero esa llegada al inglés? Que eso ya marca lo que Sí, nos sí, sí. contabas, el paso siguiente después de la alcaldía a pasar a ir a estudiar Cierto. y hacer, pues, por temas familiares, ya toda la preparación para presentarte una maestría y que nos Sí, contaras cómo fue ese proceso también, que aquí, pues, a nuestra comunidad jurídica le gusta mucho y sobre todo al público más joven que nos ve de muy cierto, estudiantes. muy cierto, muy cierto. A ver, mi colegio, justamente cuando nosotros nos graduamos a los pocos años, empezó toda esa transición al bilingüismo. Eh, si bien nosotros teníamos nuestras clases de inglés, no veíamos clases diferentes a inglés en inglés. Entonces, pero por mi lado siempre hubo un interés, porque recuerdo también muchas veces que mi padre me decía que era muy importante precisamente uno tener una segunda lengua, en especial el inglés. Él tuvo la oportunidad de estudiar en Miami y siempre, siempre me lo recordaba mucho pues a mi escasa edad. Y obviamente, pues cuando llegamos a la universidad, pues eso digamos que quedó un poquito en el rezago, pero siempre, siempre estaba ahí, o sea, siempre había un interés por diferentes razones, por el tema musical o por cualquier otro. En lo que recuerdo propiamente ya en la universidad, pues uno de los requisitos era que teníamos que cursar o hacer un examen o hacer un Ujú. curso. En mi caso yo opté por hacer el examen porque ya digamos que tenía cierto conocimiento previo de que pues no era un examen muy exigente ni demás. Entonces, y por temas de tiempos, entonces lo hice y me pareció muy sencillo, pero siempre dije como que qué bueno que hubiéramos podido tener un poco más. Tanto es que yo hice un curso en la universidad de Fundamentos de Derecho Americano. Aprovechamos la oportunidad como para conocer o tener un abrebocas a lo que era propiamente el common law. Entonces, recuerdo que también como gran parte de mi interés en conocer también otras latitudes fue precisamente eso. Y ya después, con el tiempo, eh, fui considerando que más que cualquier otra cosa era un requisito indispensable para poder ejercer también la carrera. Y uno se preguntaría muchas veces, pero es que en el derecho constitucional administrativo, ¿como para qué? Y en realidad eso tiene, como bien lo decías, para conocer precisamente qué hacen otros países, eh, bien sea en desarrollo o en vía de desarrollo, que tienen muchas cosas importantes que uno podría propiamente replicar. Entonces, en efecto, ya la curiosidad fue aumentando y como te decía, ya el proyecto familiar también incluía eso. Entonces, que Claro. si bien mi esposa quería hacer o continuar sus estudios posteriores,
yo pues aproveché para pues como perfeccionar entre comillas también lo que alguna vez había quedado ahí como en el entretanto. Y vinimos a Estados Unidos, precisamente a Washington, a continuar eso que también era un sueño, al fin y al cabo. Sí, mira que aquí, y poniéndome un poquito nerdo, que a veces uno en la carrera no piensa y muchas de las normas que a uno le decían del famoso bloque de constitucionalidad, pues son producidas por organismos internacionales, pues cuyo idioma oficial es el inglés Ujú. y es el primero, pues Así que es. hoy en muchos se ha adaptado y se han tenido, pues y se ha dado la puerta que ya los idiomas oficiales pues sean inglés, francés, español, Ujú. pues en el pasado antes era mucho más Así es. inglés, francés que cualquier cosa. Así es. Pero entonces ese, qué tema tan interesante. Entonces, bueno, ya empieza todo el tema de la aplicación al LLM. Ujú. Y cuando hemos hablado también con otros invitados, pues nos cuentan pues, que hay que presentar unos test, pues el inglés claramente Sí, hay sí, que sí. certificarlo, eso ya, pues eso ya se sabrá, Sí. pero que también hay que empezar como una carrera de, no solo se presenta uno a una universidad, sino que se presenta a varias Así universidades. es. Y otra cosa también, Daniel, que preparando esta entrevista me gustó mucho que me dijiste fue, uno a veces cree que las becas no son para uno y la verdad es que eso es parte fundamental que hay que verlo y Sí, una beca no es únicamente para el que tenga el promedio de 4,8 porque sí. pues también hay personas que tenemos promedios más bajos, pero igual las becas no solo miran ese promedio de la carrera, sino también todas esas otras construcciones como lo que en tu momento, pues no te voy a Sí, quitar sí, la sí, palabra sí, porque eso es sí. lo que me contabas, Sí, sí. fuiste haciendo para llegar a decirles, mire, es que yo ya hice esto para que me haga merecedor a esto. Contanos Así es. eso tan bacano, porque yo sé que eso es oro para los jóvenes que nos Sí, están sí. viendo, que creen que o no hay oportunidades o no son lo suficientemente buenos porque su promedio no es 4,9, 5 como el que teníamos una super compañera, pues que sí Sí, era sí, sí, sí. súper dotada, ¿cierto? Pero ese tipo de cosas que, Sí, para no alargarme más. sí, sí, no. Mira, tristemente yo creo que nosotros, por múltiples razones, tenemos muchas taras en la cabeza y entre ellas, pues y yo era de esos que yo dije, yo no creo que uno tenga el potencial porque precisamente existe ese tema de que uno tiene que tener un promedio muy alto para poder aplicar a una beca o incluso para poder estudiar por fuera. Entonces yo, dentro de mis limitaciones, pensaba, yo pues, lo que puedo hacer es estudiar inglés y darme esa oportunidad de conocer precisamente todo eso y tener la experiencia y demás. Entonces, eso fue, digamos que el primer paso porque hay algo clave aquí y es, obviamente hay que prepararse. Y lo segundo es que todo el mundo tiene una historia para contar. Em, y esa historia no necesariamente tiene que ser pues como el tema o más trágico o tiene que ser el tema, no, es contar simplemente tu historia y de verdad encaminarla hacia un interés que en efecto las universidades específicamente ya cuando estás aplicando a una maestría en los Estados Unidos o a un doctorado, con la carta de presentación, es que quieren conocer precisamente esa persona detrás de la hoja de vida. Entonces, conocer cuál es la historia, cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos o qué es lo que quiere llegar a hacer y cómo puede precisamente la maestría o el estudio potencializar o ayudar a concretar. Entonces, Ujú. Y que eh, antes de que pases también, que me sí, lo sí, sí, contabas, y que aquí también ven mucho en las universidades, esa historia que tú ya has construido para aportarle a la discusión de así clase, es, más allá de un número en unos exámenes o... así es, Ajá. así es. Y de hecho, Que te em, interrumpí ahí porque eso es crucial para lo que sí, nos vas a muy contar ahora de las cierto. aplicaciones. Muy cierto, muy cierto. Digamos que, en efecto, ya, pues son muchos los requisitos, el inglés es uno de ellos. Yo precisamente me preparo, yo tengo que primero estudiar inglés para poder estudiar en una universidad en Estados Unidos, porque también, Que más es un inglés digamos, profesional, porque ya lo tenías exactamente, conversacional, ese pero es es que el el tema, legal English tiene unos tecnicismos ese es el que tema. deben ser seguidos de una estructura de escritura y de argumentación Así es. muy específica, que si no la tienes, pues no eh, llegas. es muy cierto, y sobre Sí. todo porque en países como el nuestro, el método educativo es muy diferente.
Entonces es precisamente conocer un mundo completamente nuevo, adecuarse al método que ellos tienen y empezar a escribir como ellos, la estructura de un memo, la estructura de cómo incluso son las propias sentencias y El demás. IRAC. Exactamente, la pesadilla que es porque no creas, o sea, hay mucha gente que se le facilita, porque obviamente viene de países como en Europa que ya conocen de alguna manera o que el método tiene ciertas afinidades. Algunas universidades en Colombia sé que también tienen como ese método, pero la nuestra propiamente no lo tenía. Nosotros teníamos el tema de la disertación, de que me recuerdo a Marcelo Maña cuando lo enseñaba también, sobre todo una influencia alemana, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que para mí fue un reto grande. Obviamente también los americanos te van guiando, entonces tienen clases precisamente en las que te enseñan a escribir como ellos, a abarcar los problemas como ellos lo hacen, y esto es algo que a ellos les ha funcionado por muchísimos años, entonces, y es algo que pocas veces cambia, obviamente se va actualizando y con las mejores prácticas y demás, pero que al fin y al cabo es algo que ya viene institucionalizado de hace mucho tiempo, entonces también, y les ha funcionado, entonces también digamos que eso es como muy básico, pues, o muy base para uno iniciar lo que ya se viene después. Entonces, porque es que uno puede enfocar aquí precisamente sus estudios de diferentes maneras. Está el que tiene el interés de presentar la barra para quedarse aquí o simplemente para tenerla porque quiere aplicar bien sea una firma de abogados aquí o en algún otro lugar. Y también están aquellos que simplemente quieren tener su título con su especialidad y bueno, o bien sea porque quieren continuar estudiando o quieren aplicarlo en su país o en su trabajo. En fin, o sea, hay muchas razones por las cuales la gente hace este tipo de estudios. En mi caso, pues digamos que pues también era como ese reto personal y muy motivado gracias a mi esposa también, que me convenció y me quitó precisamente todas esas taras que teníamos. Entonces, eso fue llevando a que yo dije, bueno, ¿y por qué no aplicar a la beca? No perdemos nada. Y recuerdo que también un tío que ya falleció me decía, que había estudiado en Europa, me decía, usted no pierde nada, inténtelo. Y es verdad. Entonces, yo empecé, apliqué a dos universidades acá en Washington, a las dos pasé, en las dos pedí beca y en las dos me dieron beca. Entonces, eso me llevó a pensar, ok, sí se puede. Entonces, eso fue como el primer paso. Obviamente ya hay becas de becas, hay créditos beca, hay un montón de oportunidades. Y uno dice, yo no conozco nada de esto, yo no conocía nada de esto. Entonces, para mí también fue como volver a nacer aquí en muchos aspectos. Y uno de ellos fue precisamente también el aspecto académico y conocer todo eso fue muy interesante. Entonces, vuelvo a las estructuras, vuelvo a todo eso. Yo Ujú. tuve la oportunidad de acercarme mucho al personal de la Facultad de George Washington, donde hice mi maestría. Y en últimas, pues ellos, entre cosas como yo dije, pues terminé siendo como, bueno, incluso hasta hice un voluntariado después. Claro. Por varios años estuve en la Asociación de Egresados Latinos, Ujú. apoyándolos, manejando redes sociales y demás, porque me parecía muy importante que las personas, precisamente los jóvenes que apenas están empezando sus carreras, que les cuesta algunas veces tomar decisiones, alguien que pueda transmitir algo que les facilite a ellos la vida, porque es que en realidad, como te digo, hay muchas prevenciones que tenemos, bien sea por temas familiares, por temas de nuestra idiosincrasia y demás, pero si uno quiere ampliar sus horizontes, lo puede hacer perfectamente. Ese sueño se puede hacer realidad. Claro. Ahí hay un tema muy valioso y también era algo que a lo que tocábamos el punto cuando hablábamos de la época de tus estudios, que estábamos preparando este espacio y es llegar a enfrentarse, digamos, que a un sistema legal Ujú, diferente, con una estructura diferente, pero que eso no quiere decir
que muchas de esas herramientas que tú ya traías de Medellín, de la Facultad de Colombia, cuando estudiaste en Bogotá, en la otra Ujú. universidad, no quiere decir que no sirvieran, sino que era como aprender a utilizarlas de otra manera, y que ahí fue donde yo te hice esa pregunta, pues sí, como estamos en un programa pues institucional, Ujú. yo te decía, ¿y cómo te sentías versus la formación que nosotros recibimos de esos grandes profesores que ya mencionaste Sí, a sí, sí, varios, a Vallejo, a Hernanius, pues sí, que le decimos con cariño Hernanius a Hernán Valencia, sí, sí, y él mismo lo sabe, aquí ya se sí, lo sí, hemos dicho sí. pues públicamente, a Hernanius, al profesor Vallejo, a los profesores de obligaciones, a María Cristina Gómez, a todos estos Sí. profesores que, digamos que para ti hoy hicieron ese match. ¿Cómo te sentiste en lo que fue comparar ya pues, lo que venía de base en tu cajita de Ujú. herramientas, si podemos decir Sí, así, sí, sí. versus lo que empezaste a recibir? Y ahí ya nos vas contando ya esa aterrizada, la experiencia laboral en Estados Unidos y la Sí, llegada a sí. la OEA, porque agradecemos pues tu tiempo y Sí, gracias, sabemos pues que gracias. No, no, tienes no. otros compromisos ahorita Mira, que seguir. ahora que lo recuerdo, otro de los profesores que tuve en Constitucional fue Carlos Andrés Pérez. Y recuerdo propiamente un capítulo del Precedente. Cuando yo empecé la maestría, es ver toda esa base que te enseñaron. Obviamente, pues no se iba a enfocar mucho y sobre todo porque a mí también en la carrera me tocó el cambio del código administrativo. Entonces, recordar esa lección en la clase de Carlos Andrés Pérez cuando tocamos el presente era ya verlo en realidad, era verlo en práctica, era verlo en todas las manifestaciones y pronunciamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ver cómo opera eso en el mundo práctico, cómo lo ponen ellos en los casos, cómo estudian los casos, cómo preparan los casos, cómo se fundamentan precisamente en el precedente para fallar. O sea, todo eso era como ver prácticamente lo que uno ve en las películas, muchas veces verlo Mm, en la vida real. sí, sí. Entonces, eso era como pellizcarse y pensar, wow, estoy viviéndolo, estoy estudiándolo, conociéndolo de primera mano. Entonces, la verdad, eso fue también como una especie de viaje al pasado y recordar precisamente esas lecciones que tuvimos en la Facultad de Derecho. Claro, y que volviendo de nuevo a lo que decías y de lo de la historia que construimos y eso, también era resaltar, porque en esto hemos coincidido pues con la gran cantidad de personas que este programa me ha dado la oportunidad de conocer y de poner la Mm. luz en ustedes como invitados, y era, de hecho, a veces los colombianos creemos que todo lo que está en el exterior es mejor que lo que tenemos, y por lo menos nosotros en Medellín y en nuestra facultad hemos tenido una formación muy sólida y una tradición jurídica muy sólida que aún hoy nos ha permitido enfrentarnos a los desafíos, y como tú lo decías, pues era reutilizar eso que venía, pero para encontrar, aprender a citar, que eso aquí es otro tema. ¿Listo? Entonces ya sales de la, Sí, de la, de la maestría, y ya cómo es esa llegada al mundo laboral americano. sí, bueno, a través de la maestría también tuve la oportunidad de hacer una práctica, así como también lo hice en la Facultad de Derecho. Yo siempre, yo decía que yo no era el mejor estudiante eh, y después ya en pasados muchos años uno encuentra las razones del por qué mirando hacia atrás. Pero siempre decía, creo que en la vida práctica va a ser muy diferente la situación y así fue. Y en mi caso el tema fue que yo cuando hice la práctica en UPB también me fue muy bien. El tema del trabajo me sentía un poco más cómodo que a la hora de estudiar y en la maestría no fue la excepción. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que prácticamente ellos sirven como secretaría técnica y de enlace con todas las agencias de contratación que hacen parte de esta red en Latinoamérica y en el Caribe. Entonces ahí conocí el mundo de la contratación pública y de todos los avances, por más pequeños que sean, que hacen en Mendoza, Argentina, unas madres cabeza de familia, que hacen otras personas que tienen pequeñas empresas, minorías, que modifican o influyen mucho en la contratación pública.
en todo ese ecosistema. Entonces, a mí eso me encantó y de hecho dije, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Entonces, una vez terminé mis estudios de maestría, había ya conseguido una consultoría en otro organismo internacional y casualmente ese mismo día recibí la llamada de otra persona que me ofreció trabajar en una compañía americana de software, pero precisamente en temas de contratación pública. Ellos ofrecían un software de subasta inversa, que es una de las modalidades de contratación, y estuve ahí unos 18 meses aproximadamente. Ahí seguí también trabajando muy de la mano con organismos internacionales y en la región, porque precisamente para eso me habían contratado, para Ujú. hacer como el enlace entre esta compañía americana y todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí empezó todo ese tema a cobrar mayor importancia y por cuestiones de visas y demás, yo apliqué a una posición que hay en el departamento de compras de la Organización de Estados Americanos y una cosa fue llevando a la otra y por fortuna terminé ahí. Ya casi llevo 5 años trabajando en este departamento. Yo soy un oficial de compras propiamente como empleado de la organización y, y bueno, es todo, o sea, es la suma de conocer el sistema colombiano porque tener la oportunidad de haber trabajado a nivel local, municipal, departamental y a nivel nacional, y después pasar ya a la introducción al derecho americano, conocer los organismos internacionales en la maestría y demás, y todo lo que hacen y empezar a trabajar con la región, para mí eso fue lo más bonito y lo más importante, porque era poner todo ese conocimiento en práctica, porque muchas veces decimos, ahí estamos pintados los colombianos o es muy de los colombianos. No, es de los latinos en general. Claro. Entonces es muy de Yo eso. quiero interrumpirte Sí, sí, porque sí. también me contabas y no quiero dejar pasar porque eso es bastante lindo. Y me habías dicho que algo que en su momento lo pensaste fue que por allá hubo una época en el colegio que estabas en ciencias sociales. Sí, Cuéntalo, sí, sí, cuéntalo sí. que eso es algo hermoso para este Recuerdo, programa y que sí, también inspira mucho a la comunidad jurídica y cierto. lo que decías de la facultad. Aquí también hemos tenido otros invitados que han dicho, no, pues en la facultad sí, quizás no le presté tanta atención al derecho penal y a las clases del profesor Velázquez o a las clases del profesor Henry o de Sí, sí, Jaramillo, pero también era como el momento de descubrir uno a nivel personal muchas cosas que fue por donde empezamos sí, que antes no había tenido la oportunidad en ese momento de también de gozarse la vida como estudiante, sí, sí, que eso también marca mucho la dinámica del resto de lo que uno hace como sí, profesional, sí, sí, porque sí. ahí, y lo recuerdo porque pues con alegría compartíamos mucho, salíamos alrededor de la Así universidad, es, los viernes los partidos de fútbol, así es. las salidas a los cumpleaños de los compañeros costeños Así y es, que nos así la es. gozábamos. Entonces yo creo que también eso hace parte de la historia. Pero quería ahí nomás agregar eso, pues que esto es una conversación muy rica siempre entre ustedes y yo. Y era eso del colegio, contalo que es Mira, una anécdota yo recuerdo, espectacular. no sé si fue una clase de sociales o de historia, pero recuerdo que en algunos de los libros que estábamos viendo en su momento, había un capítulo especial de la Organización de Estados Americanos. Entonces, claro, uno desde pequeño decía, wow, es como la mini ONU a nivel regional, y entonces todo lo que hacen por el tema de la democracia y los derechos humanos y la seguridad y muchas otras cosas. Entonces, claro, uno veía a la organización como algo inalcanzable. Y de hecho, ese sueño, digamos que se fue concretando de todo este, digamos, mundo gigante que uno veía tan lejano. Cada día, cada paso, cada experiencia se iba concretando precisamente hasta llegar a donde estoy ahora. Y es precisamente porque también dentro de esas, digamos, taras, uno dice, no, pero es que cuánta gente va a aplicar allí. Este continente es gigante, o sea, y aquí no solamente aplica gente de Latinoamérica y del Caribe, aquí también trabaja gente de Europa, de Asia, de otras latitudes, que uno dice, pues
¿para qué? ¿Para qué pierdo mi tiempo? Y yo, pues precisamente, después de haber ganado las becas y demás, haber pasado a la universidad, que también aplica a un montón de gente, eh, y sobre todo ya, pues si uno quiere hacer un programa específico y demás, entonces poder quitarse como todo eso y decir, ok, pues no tengo nada que perder, ¿por qué no creer un poquito en mi trayectoria, en lo que yo he hecho, en contar otra vez mi historia y decir, puedo aportar, tengo el conocimiento, etcétera, etcétera? Entonces, lo hice, obviamente hay un montón de filtros, hay un montón de verdad de hojas de vida. Después a uno le cuentan un poco esas infidencias detrás de cámaras de cómo es ese proceso de selección, pero Claro, de que se claro. puede. Y entonces llegar ahí también para mí fue como ese sueño de ese niño chiquito, de uno creer, wow, pasar a concretarlo y a vivirlo. Es bastante bonito también mirar Qué hacia atrás. maravilla. Bueno, hablemos en este momento ya de, y vamos cerrando, porque Sí, antes sí, claro, claro. agradecidos No, con mucho el gusto. tiempo, antes ya nos vamos pasando de agenda y sabemos pues las ocupaciones, Sí. además familia. ¿Cuáles han sido, digamos, si las puedo decir, porque ya hemos recorrido un montón de lecciones lindas que nos has ido contando y súper valiosas para toda nuestra comunidad jurídica, el creérsela, Sí, la estructura, el saber que lo que tengo también me sirve, sí, sí, valorar lo que he aprendido y todo eso también incluso, mira, desde la propia formación de tus padres, del ambiente en el así que es. creciste, que te fue dando todas estas herramientas, pero hablemos ya de esas herramientas puntuales que tú dirías hoy y que le contarías lo mismo a ese Daniela ya de enero, finales de enero del 2004, cuando llegamos a la primera clase con el, creo que fue con el doctor Parra, nuestra primera clase. Yo no recuerdo, tú la recuerdas más que yo. ¿Y qué le dirías a él? Mire, como esa, o quizás esas verdades incómodas, hombre, me hubiera gustado aprender esto, 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 porque además hoy no solo tenés que hacerlo legal, sino que convivís con un montón de Sí, gente de muchos países, muchas culturas sí, y sí, sí, así como, es. como hablábamos, fuimos formados en un sistema a veces muy adversarial y a ti por el contrario hoy te toca hacer el sistema de la cooperación en su mejor Sí, sí, exponencia. sí, así es. Todas esas herramientas que vos... Mira, yo creo que decirle a ese Daniel que el mundo no solamente es ese valle en el que nosotros pues nacimos y nos criamos, que el mundo es mucho más grande y que por más grande que sea, la verdad, después de todo esto, por lo que uno ha pasado, es darse cuenta que también son muy pocos, o sea, que al final cada uno termina conociéndose con todos y demás, pero es como quitarse esas taras que uno puede tener, como les decía, por X o Y razón, y darse cuenta de que uno también puede ser perfectamente competente para poder llegar a donde usted quiera. Entonces, obviamente hay cosas importantes, el tema de la planeación, del orden, de la disciplina, de la constancia y en mi caso de la coherencia, son importantes, son claves. Entonces, esto suena muy de película, de no rendirse y continuar y no desfallecer, Ujú. pero es muy cierto, o sea, se Sí, puede, se puede. Yo creo que en la vida, como te decía al principio de nuestra conversación, también es escuchar como esas señales que lo van llevando a uno, que lo van encaminando a uno, y decir, ¿por qué no? Yo qué sé, el que le gusta el derecho penal en algún momento también le gustó el derecho civil o le gustó otro derecho y que por alguna razón tuvo una experiencia laboral y eso que lo fue llevando, entonces eso es hágale. un tema muy, muy Sí, sí, valioso. sí, sí. Lo que tú dices es valiosísimo. O Nuestro sea, mundo el mundo del abogado es maravilloso, el derecho no es solo un área y uno en la carrera a veces lo llevan como a querer especializarse, especializarse, pero también a veces hay muchos otros componentes, como me decías, es que en compras uno tiene que ver de todo, porque uno puede comprar desde un software para un tema o unos alimentos o la planeación de un evento o un servicio de consultoría, pero no vamos a entrar pues por sabidas claro, claro, razones claro. de la neutralidad de la entidad y lo que hoy estás es
como tú, no como representante de la organización. Pero Herramientas específicas, antes de pasar a la última pregunta, muchas gracias. sí, 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 no. me ibas a completar ahí. No, no, solo por el simple hecho de que en efecto uno piensa de esa manera, pero también es como contribuye uno a través de lo que uno hace y que tiene un trasfondo gigantesco. Por cuestiones de permisos y demás, no podría entrar en muchos detalles, pero es ver como, por ejemplo, un país que ha tenido muchas dificultades recientes y demás pueda tener incluso el día de mañana un sistema electoral robusto gracias a lo que uno encuentra en este mundo, como bien lo decías, en el mundo de la cooperación internacional, en el que son muchos factores los que influyen y uno aportar su granito para que eso se concretice, se lleve a cabo, es bastante Sí. Digamos importante. que si los puedes nombrar como recursos que tú digas, hombre, yo al que quiera hoy inspirarse con la historia de Daniel Felipe Uribe, estos han sido esos recursos que yo les recomiendo claves y ya pues con eso pasamos a la última pregunta agradeciendo Sí, tu no, tiempo. yo creo que para mí lo más importante, como lo decía, es la constancia. Yo, como lo dije en alguna parte también de nuestra entrevista, no fui el alumno estrella en ninguno de mis estudios, pero la constancia fue la que me llevó a lo que soy hoy, a lo que hoy me siento tranquilo y lo que hoy me levanto, como también lo decías, feliz a hacer. Y es precisamente a no vencerse, o sea, a decir, si esto es lo que me gusta, si esto es lo que me veo, a seguir adelante, la constancia. Y sí, eso es maravilloso. ¿Algún libro, algún podcast, alguna revista o a los muchachos que están en Muchos. Medellín, alguna lectura que tú digas, ve, léanse las gacetas o léanse los reviews que salen de esto, como que los va empapando ya un Mira, poco más en lo técnico también? De nuevo, estas recomendaciones de sí, Daniel a título personal que nada comprometen pues mira, la organización con la que trabajas. hay muchas cosas. Poco he escuchado de podcast, pues, como en materia de esto, pero dependiendo de lo que quieran hacer. Incluso, por ejemplo, hay una página que en su momento me ayudó mucho también como para saber qué quería estudiar yo en Estados Unidos y en dónde. Y si mal no recuerdo es como llm.com o algo así. Y ahí lo que hace esa página, que de hecho conocí a una persona, un mexicano, que hoy por hoy, él tiene en México una empresa de traductores, pero él, por alguna razón, después de que hizo también un estudio aquí en los Estados Unidos, se enfocó a ayudar a la gente, a los estudiantes, a cualquiera que le escriba por LinkedIn, a decir, venga, esta es mi experiencia, yo le cuento cómo puedo ayudarle. Qué Y, bien. y todo eso, nosotros alguna vez también nos acercamos al consulado aquí para replicar algo, de hecho en materia de compras públicas, de qué podía de pronto uno, incluso un proveedor colombiano, cómo podría empezar a aplicar acá, internacionalizarse, en fin. Entonces, eh, son muchísimas cosas. Lecturas, pues obviamente técnicas, hay un montón de libros en los estudios que uno ha hecho, pues que dependiendo de los gustos. Pero como te digo, esa página, por ejemplo, tiene estudios de los que dice las mejores universidades en los Estados Unidos, este es el promedio de personas que aplican, estos son los costos, estas son Qué las becas que bien. dan. O sea, como que es muy informativa, muy detallada a la hora de eso. Y obviamente en temas ya de oportunidades, la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y todos los organismos internacionales tienen programas de pasantías, tienen programas de becas, la OEA tiene programas de becas, tiene incluso un tema de becas y otro de crédito becas. eh, Tiene también un mundo gigantesco para el que quiera. En abogados sí que hay, y en todos los departamentos. La CIDH obviamente es uno de los que más interés tiene a los que les gustan los derechos humanos. Aquí también hay buenas universidades como la American University con buenos programas para eso, en temas de propiedad intelectual, en temas de tributario, que también le Claro. gusta mucho a los estudiantes. En fin, o sea, hay muchas cosas, Todos muchas los cosas. recursos están, bueno, ya para LinkedIn y networking, eso es eso otra es cosa. otra cosa para Sí, hacer. así es.
los americanos, si algo tienen claro, es que eso les funciona y les seguirá funcionando y lo aplican con bastante frecuencia. Para cerrar este espacio tan maravilloso y nuevamente gracias por tu No, con mucho tiempo, gusto. ¿cuál sería esa invitación, ese llamado a la acción que le darías hoy a toda nuestra comunidad jurídica como cierre de este espacio? Aprovechen a sus profesores, aprovechen al staff de la universidad, aprovechen a personas como Alirio que se está abriendo caminos precisamente para que ustedes el día de mañana tengan oportunidades o por lo menos conozcan esas oportunidades y se den una oportunidad y les den una oportunidad y disfruten cada momento porque como la vida se va rápido, lo que mejor queda son precisamente los amigos, esos recuerdos, todas esas experiencias adentro y fuera del salón de clases, los profesores, ya que muchos han fallecido y que en paz descansen también, o sea, las historias, en mi caso José Hoyos, fui muy cercano a él, me regaló un montón de libros, Mm, le encantaba también muchos temas en común, me decía, bueno, ¿ustedes creen que va a llover hoy para saber si vamos o no damos clase? sí. Todo ese tipo de cosas es muy bonito recordarlas y porque recordar es vivir en realidad. Entonces, Muchísimas que gracias. aprovechen. Daniel, muchísimas gracias por este No, con espacio. Ha mucho gusto. sido una maravilla, muy inspirador y fuera de eso que pues he estado cerca y hemos estado cerca como amigos cada uno a su ritmo viendo Así los es. componentes del viaje. Entonces hoy también es para mí un No, orgullo con mucho estar gusto. compartiendo en este lugar contigo. Nuevamente, hoy Daniel Felipe Uribe Velázquez, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana del programa de Derecho, actualmente trabajando en la OEA y quien les habla Alirio Giraldo Aristizábal y en la producción María Luisa Londoño. Hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.